Bien, hermanos, continuamos con Mateo capítulo 5 y el verso 14 al 16 que nos lleva a analizar el otro elemento central de nuestra identidad cristiana, lo que somos y el propósito por el cual nosotros seguimos en esta tierra, ¿no? Dice el Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Siguiendo entonces con esta exposición, llegamos a el reflejo del carácter cristiano que se nos muestra ya definido en las bienaventuranzas, y cómo la sal de la tierra nos mostraba ese sentido de preservación del cristiano en este mundo. Pero la luz nos va a llevar a esa influencia más directa del cristiano. Y es muy interesante, al igual que en la sal de la tierra, la afirmación tan grande que se hace al comienzo del pasaje. Ese vosotros involucra una importancia para nosotros que no podemos pasar por alto. El Señor en ese momento hablaba a gente común, a gente humilde, aquellos que estaban recibiendo lo que el Señor decía, y cómo ellos entonces eran reconocidos como luz. Y el que nosotros nos pongamos en el lugar de los que escucharon a Cristo nos ayudaría mucho al entendimiento de lo que nosotros deberíamos tener hoy día. El problema nuestro es no pensar en este vosotros como si no nos estuviera incluyendo a nosotros, o si estuviera hablándole a personas quizás de otra categoría, de otro nivel educativo, de una educación superior. Y la verdad es que no es así. La verdad es que el Señor le está diciendo estas palabras a personas comunes, así como usted y como yo. Somos personas comunes. ¿O qué de especial tenemos? ¿De qué pretendemos nosotros enorgullecernos? Viendo entonces esa realidad, no podríamos pensar en que esto que el Señor está diciendo es para la élite, un grupo élite en medio de la iglesia que tiene entonces tal propósito de ser luz. No es para un grupo selecto de los más estudiosos, los más doctos, los que han ido a una universidad, los que tienen un conocimiento quizás mayor. No está hablando de ellos. Está hablando de todos. Aquellos que quizás no han tenido las mismas oportunidades que otros. Y vamos a ver o a acercarnos a este pasaje inicialmente en un sentido negativo. Porque cuando nosotros observamos la declaración de nuestro Señor, que implícitamente nos está hablando a nosotros de ser la luz del mundo, implícitamente involucra que si somos nosotros la luz del mundo, pues este mundo es un mundo de tinieblas. Eso es lo que involucra esa declaración del Señor. Y podemos ver en este tiempo que algunos hablan del conocimiento como que es algo que trae luz. El saber trae luz, o por lo menos eso dicen
algunos. Y esto podríamos decir que en parte es cierto, porque el saber nos ayuda a saber ser. Y nos va a quizás ilustrar, y dentro de ese conocimiento podemos llegar a entender que entre más conocimiento, pues mayor luz, que también es verdad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando uno se detiene a mirar la sociedad en la cual estamos, entre más conocimiento se supondría más luz, pero con lo que nos encontramos es que es todo lo contrario. Mayor conocimiento, mayores tinieblas, mayor oscuridad. Así que el pasaje nos dice que solamente nosotros, los creyentes, somos la luz del mundo. Y la tragedia de nuestra época es que al pensar de esta manera, nos hemos enfocado simplemente en estudiar, en conocer, en indagar, que está bien, y nosotros como iglesia bautista, reformada, particular, histórica, confesional, y todos los apellidos que queramos ponerle, nos da cierto estatus. Se supone, ¿no? Se espera que todos aquí son teólogos, tenemos un conocimiento bíblico, ¿no? Pues eso se espera de las iglesias bautistas. Pero cuando nosotros nos concentramos solamente en el saber, y el saber muchas cosas, pues estamos también corriendo un peligro. Hoy día usted puede a solamente un clic mirar una cantidad de cosas en internet, pero no sé si esta advertencia sirva, pero no todo lo que dice internet es cierto. ¿Cierto? Hay gente que uno habla con personas, hermanos cristianos, pastor, si vio lo que dice YouTube y estuve mirando a no sé quién y dice esto y dice aquello, y si lo dice internet es porque es verdad. Porque en internet no suben cosas que no sean verdad. Pues déjeme decirle que sí, en internet se suben cosas que no son verdad. Y que hay que tener mucho cuidado de aún de esos cristianos de internet que ni siquiera se congregan en una iglesia, pero se la pasan publicando y dándoselas de que saben mucho, de que hablan mucho, pero ni siquiera ellos, podríamos decir, son cristianos. Así que el conocimiento no es garantía de nada. Hay gente que sabe de mecánica, de desarrollo, de política. Bueno, en este tiempo todo el mundo sabe política, ¿no? De avance, de economía. Pero la verdad es que afecta y no cumple con el propósito. Se supone que si hay mayor conocimiento, pues habría mayor entendimiento, mayor luz, mayores capacidades. Así que es obvio que el problema no es solo un deseo de conocer o saber otras cosas, sino que no tenemos el suficiente conocimiento de nosotros mismos. ¿Cuánto te conoces? Preguntaríamos. Si cuando tenemos el tiempo de conocernos a nosotros mismos, nos vamos de vacaciones para no pensar en eso. Nos ocupamos en algo. Se supone que si uno sale de vacaciones, ¿para qué es? Descansar, soltarse de todo, pero usted llega de vacaciones más cansado de lo que se fue. No se ha tomado un tiempo para hacer una introspección, revisarse, meditar en sí mismo, en qué ha hecho, qué se proyecta. ¿Por qué? Porque no queremos conocernos a nosotros mismos. Y cuando alguien se pone en esa tarea, pues lo que descubre no es tan agradable. Pascal es uno de esos escritores bastante
interesantes de la filosofía cristiana, que lo lleva a uno a meditar en eso. Y es verdad. Usted voy a descansar. ¿Y qué es lo primero que hace? Saca la extensión de su cuerpo, que es el control, y prende el televisor. Y eso para usted es descansar. Descansar. Voy a descansar. Saca la otra extensión de su cuerpo, que es su celular, y voy a descansar. Porque no queremos tomarnos el tiempo de conocernos a nosotros mismos. Lo cual ayudaría mucho a aplicar lo que decimos saber. Porque somos expertos en aplicarle a otros, ¿cierto? Y usamos nuestro, usted no ha leído a tal autor y a este autor que habla acerca de esto, que habla acerca de aquello. Yo me he leído tantos libros y sé no sé cuántas cosas y está bien que lo hagas y síguelo haciendo, pero aplícatelo primero a ti. Mírate primero. Y el conocimiento de nosotros mismos es vital a la hora de aplicar nuestro conocimiento de lo que nos rodea, del saber cristiano. No hemos podido avanzar en nuestros problemas fundamentales. La pregunta sin respuesta, la del ser y el existir. ¿Por qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y eso suena filosófico, pero la verdad es que aunque muchos han tratado superficialmente este tema, nadie puede explicarlo de manera acertada. Siempre nos quedamos cortos. Y bueno, muchos que hablan del gran conocimiento han fracasado en otras áreas. Muchos quizás enfatizan en un área del conocimiento, profundizan en esa área del conocimiento y se vuelven muy estudiosos y saben muchas cosas, pero tienen un problema con su familia, sus relaciones familiares, con la crianza de sus hijos. Les cuesta relacionarse con los demás, ser iglesia, pertenecer a un grupo, pertenecer al cuerpo de la iglesia. Es decir que nuestra tendencia es a sesgarnos, a tomar un sesgo, y eso es un problema. Y por eso quisiera en esta mañana todavía llamar su atención a que se detenga y mire con más detenimiento este mundo en el cual nosotros vivimos, de cómo está la descomposición social que nos rodea, en lo que nosotros nos encontramos, que no es algo meramente superficial, es algo bastante profundo. Podríamos pensar por un momento, para no irnos tan lejos, en el matrimonio. ¿Cómo era visto el matrimonio hace unos años atrás? ¿Y cómo se ve hoy día el matrimonio? ¿No es esto algo que nos pone en evidencia la descomposición moral en la cual vivimos? Pero algunos dicen, el conocimiento trae luz. Eso es una falacia. Podríamos ver muchos más ejemplos de nuestra vida práctica. Pero ¿sabe qué es más impresionante que toda esta descomposición moral que vemos hoy día? Es que el Señor dice que nadie, sino solamente el cristiano, tiene cómo responder a esto. Solo el cristiano tiene el consejo preciso para la necesidad de un matrimonio. Solo el cristiano tiene la respuesta y la solución a esto. Muchos podrían decir que la solución es aumentar el saber, implementar métodos de instrucción y capacitación. Y si la sociedad sabe más, va a ser mejor. ¿Eso ha servido? ¿Será que eso es verdad? Mire la tecnología. Se supone que la tecnología es para facilitarnos la vida, ¿no? Pero lo que vemos es que esto, que es bueno para el hombre,
se ha convertido en algo que daña al mismo hombre. Y vemos personas entonces esclavizadas, vemos personas cautivas en toda esta clase de cosas. Entonces, los que han recibido este conocimiento no lo saben usar. Su aplicación es dañina. Y quizás las intenciones de las personas que hacen, que crean, que desarrollan ciertas cosas son buenas. Están buscando cómo mejorar la condición de la humanidad, pero el problema ha sido eso. Que no saben dónde está la raíz del problema humano. Y entonces lo único que se provee es un recurso para solucionar lo externo del ser humano, supuestamente. Pero el hombre no sabe dónde está el verdadero mal. Y si no lo sabe, no lo encuentran. Y si no lo encuentran, pues no saben cómo tratarlo. Ellos no saben qué decir frente a eso. Y lo peor es que no reconocen que no saben. Y entonces se inventan otras líneas, como la psiquiatría, para tratar de aquello que no se entiende ni se sabe manejar, manejémoslo con esto. Y cubrimos entonces las necesidades del hombre. ¿Qué es lo que el hombre busca? ¿Qué es lo que el ser humano constantemente busca? Su felicidad. El hombre busca ser feliz. Usted y yo buscamos ser felices. ¿Cierto que sí? Pero aquello que el hombre busca y todo lo que se produce alrededor de esa búsqueda es más bien una mayor destrucción. Y eso es una paradoja, porque buscamos el bien, buscamos la felicidad, pero aquellos mecanismos que utilizamos lo que están haciendo es traer nuestra propia destrucción. ¿Por qué? Bueno, porque este mundo está en tinieblas, está en oscuridad. Ahora veamos el texto en un sentido positivo. Como ya lo habíamos mencionado, cuando el texto habla de vosotros, nos habla del cristiano común y corriente. No un cristiano que haya tenido que estudiar mucho tiempo para saber más acerca de la vida y para así encontrar el camino para mejorar su condición de vida. No, cualquier cristiano, cualquier creyente. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que parece ridículo a los hombres es la sabiduría de Dios. ¿Qué le parece ridículo a los hombres? Pasar por acá y vernos a nosotros acá. Se ríen de nosotros, nos señalan: ay, pobrecitos, ahí están, véalos, aburridos, tristes, amargados, escuchando a un loco ahí que les dice cosas y les saca la plata. Eso es lo que dice la gente. Pero al Señor le agradó salvar por la locura de la predicación. Y esa es la sabiduría de Dios, no la sabiduría de los hombres. Así que nosotros no podemos tomar a la ligera la afirmación vosotros. Tampoco se nos debe olvidar que esto se nos dice a los cristianos comunes y no solamente a un grupo selecto. Ahora, lo segundo que debemos ver con relación a esta pregunta es cómo se cumple el ser luz del mundo. ¿Cómo se cumple, cómo se lleva a cabo el ser luz del mundo? Y esta idea apela a nuestra propia naturaleza. La mejor manera es viendo que el que dijo: vosotros sois la luz del mundo, también dijo
en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que si somos luz, no es una luz que nació en nosotros y somos unos iluminados. Más bien recibimos la luz. Y estas dos cosas debemos verlas siempre juntas, ya que el cristiano solo será luz del mundo en relación con la luz del mundo, que es Cristo. No podemos ser luz para otros cuando todavía nosotros no tenemos tal luz. Yo no puedo ser luz para mi esposa, para mis hijos, para mi familia, para mi compañero de trabajo, para mi amigo, mi vecino. No puedo ser luz para ellos cuando yo mismo todavía estoy en tinieblas. El texto nos dice que el Señor vino a traer luz. Y su promesa es que aquel que sigue a Cristo no andará en tinieblas. Ahora, si usted hace un análisis histórico a través de toda la Escritura y rastrea el pensamiento de la luz, es sumamente interesante, algo que no vamos a hacer hoy, pero simplemente de tarea. Porque en el principio Dios, ¿qué fue lo primero que creó? La luz. Y después creó el sol y la luna y las estrellas. Así que el sol, la luna y las estrellas no son la luz, son lumbreras. Y si usted va a Juan 1, encontrará mucho sentido en esto. Pero no solamente ahí, en toda la Escritura, lea la Biblia en clave de la luz y verá cómo usted encontrará un recurso glorioso, precioso, de quién es la luz y de cómo esa luz se manifiesta y cómo cumple con su propósito. El que nosotros seamos luz, entonces, resulta de que Él nos da esa luz vital. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, que solo puede ser luz en el Señor separado de Él. No lo serás. ¿Quieres ser luz en el Señor? Pues separado de Él no puedes. Tienes que estar en Él. En el Señor. Ahora sois luz en el Señor. Y por eso es que hay muchos cristianos que muchas veces menguan en su devoción, menguan en su comunión con el Señor, y uno comienza a notarlo. Porque la luz que antes uno veía, ahora ya no se ve. Y uno dice, este hermano está aflojando. Esta hermanita ha venido aflojando, ahora le gusta hablar de más. Este hermanito ahora viene aflojando, sus miradas se desvían y corre para donde no debe correr. Eso es porque estás caminando lejos de la luz, lejos de la comunión. Así que no solo hemos recibido luz, hemos sido hechos luz para convertirnos en transmisores de luz. Hay algo interesante que a mí me llama mucho la atención en la literatura de Pablo. Es cómo él llama o nos llama a nosotros los creyentes a ser ejemplo de otros. A que seamos ejemplo de la grey, a que seamos ejemplo de los creyentes, a que seamos ejemplo de los que vienen tras de nosotros. Así como debemos imitarlo a Él, así como Él dice que debemos imitar a Cristo, nos llama a que nosotros debemos ser dignos de ser imitados. Ahora piense por un momento en esa verdad. ¿Usted es digno de ser imitado? ¿Usted quiere que lo imiten? Si usted es sincero, lo pensará dos veces antes de decir sí. Imíteme a mí, porque yo sí. Yo creo que eso es algo que nos va a costar a todos, pero eso no puede ser excusa para no procurar día tras día ser un ejemplo para otros. Aquí vemos entonces una gran enseñanza de esa unión mística entre el creyente y Cristo.
La naturaleza de Cristo entra en nosotros a fin de que seamos en un sentido lo que Él es. Él es luz, nosotros debemos ser luz. Como creyentes hemos recibido luz, hemos recibido conocimiento e instrucción, pero además esa luz pasa a ser parte de nosotros, es nuestra propia vida, con el fin de que podamos reflejar esa luz, y esa luz es Cristo. Entre más se vea Cristo a través de mi vida, mayor luz estoy siendo. Así que yo debo conocer mucho a Cristo para imitarlo. Debo conocer mucho a Cristo para reflejarlo. Mis palabras, mi comportamiento, mis hábitos, todo esto debe ser una forma, que es lo que el Señor Jesucristo concluye en esta porción diciendo, para que otros vean las buenas obras. Para que hayan esas buenas obras, primero debe ser la obra de Cristo en nosotros, quien nos transmite esa luz, para nosotros poder ser luz y andar en esas buenas obras. Así que en esa medida nosotros nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina, la luz que es Cristo y que en última instancia es Dios. Esa es nuestra luz, la luz del creyente. Eso es lo que nosotros debemos saber y estar conscientes. ¿Por qué? Porque ustedes son luz. Y eso debemos, yo quiero que le quede eso en su mente así remarcado. Usted es luz. Que no se le olvide cuando está en el trabajo, cuando está en la casa, cuando sale por la calle, cuando va en Transmilenio y lo empujan, cuando lo cierra un carro. No se le olvide que usted es luz. Ya lo es. Compórtese, conduzca su vida de esa manera. Nos hemos convertido en participantes de la naturaleza divina, la luz que es Cristo, que es Dios, es en nosotros. En Primera de Juan capítulo 1 versículos 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y es en esto, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos. Juan dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cómo se refleja? Teniendo comunión los unos con los otros, teniendo comunión con nuestros hermanos, queriendo participar con ellos, queriendo generar espacios con mis hermanos. Yo no soy el que termina el culto y ya están apenas orando para despedir y ya van llegando a la casa. No hay comunión. Me agrada, disfruto, me deleito en pasar tiempo con mis hermanos. ¿A qué quiere llegar a su casa? No me diga. Pero a veces nosotros, esa luz que decimos tener, como dice el Señor, en verdad es tinieblas. Aquel que está en luz quiere andar con aquellos que también tienen esa luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es algo que claramente nosotros vemos en nuestro pasaje. Esa luz que ilumina tiene que ser vista, tiene que ser puesta en alto. Y esto nos puede claramente dirigir a una conclusión. Miremos la conclusión en Juan 14. Juan 14, verso 15. El
Señor Jesucristo dice lo siguiente. Quiero que ponga mucho sentido y mucha atención a lo que el Señor dice. Si me amáis, interesante declaración para iniciar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Consecuencia, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mire ahí, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esto es unión del creyente con Cristo. Solo en Cristo, solamente en Él somos verdadera luz. Y entonces, ¿cómo sabemos que somos luz y que Él está en nosotros? ¿Cómo? Ahí lo leímos. Porque guardamos su palabra. Guardamos sus mandamientos. Ahí, esa es una forma de identificar que nosotros estamos en Él, que Cristo está en nosotros, que el Padre mora en nosotros con Cristo, que el Espíritu Santo está en nosotros, que estamos siendo luz porque nosotros vemos la Escritura y cada día procuramos conformarnos a lo que la Escritura dice. No nos resistimos. Wow, espere, que yo no le creo del todo a usted, si esto, si aquello, y cuestiona y si esto es así, y es que la Biblia ha pasado por procesos, y es que la crítica textual, y es que no me venga con cuentos, porque aquel que es, aquel que cree, aquel que recibe el Espíritu Santo, discierne las cosas del Espíritu Santo. Recibe la palabra del Señor. Y usted puede resistirse de las maneras que quiera. Pero cuando el Espíritu de Dios viene a su vida, usted ya no está cuestionando la palabra. Usted se deleita en ella. Vive su vida para conformarse a ella. No para simplemente excusarse todos los días. ¿Y usted por qué no vive como cristiano? ¿Usted por qué no hace esto? Es que uno no... Eso es papel y el papel aguanta con todo. Y estamos inventándonos excusas. Bueno, eso es una evidencia de que la luz no está en ti. No tienes la luz. Y ese es el conocimiento del cual hablo. Porque es un conocimiento que no se trata de información. No es el saber simplemente, porque es una obra del Espíritu en nosotros. Usted lo puede notar. Usted se acerca a la Biblia, lee la Biblia y usted está emocionado leyéndola y se acerca a alguien, uy, vea lo que dice la Escritura, y otro lo coge. Yo no entiendo. Ni idea. Y hay gente que se le acerca a uno, yo no entiendo la Biblia, yo no sé de qué se trata. Porque no se trata de conocimiento, de información simplemente. Es un conocimiento espiritual que es dado por un milagro obrado por el Espíritu de Dios en la regeneración. Y yo no le puedo pedir a alguien que no tiene la luz del Señor que entienda algo. Yo debo clamar al Señor para que le dé luz, para que lo ilumine.
En pocas palabras, para que le dé el nuevo nacimiento, regenere esa vida. Y yo me puedo matar explicándole a una persona algo, pero si Dios no obra, no sirve de nada. Por eso no es simplemente información. La luz de lo que nosotros como creyentes recibimos. Por eso el apóstol Pablo en Efesios ora por la iglesia pidiendo que el Señor le dé conocimiento, pero esto conforme a la luz del Espíritu Santo. Así que es muy interesante ver el orden del Señor, ya que en este, que es el segundo gran resultado de las bienaventuranzas, el ser luz, la sal lógicamente debe ser primero, ya que lo que ven en tu vida es lo primero. La sal, que tú eres sal. Y eso detiene la descomposición. ¿Y usted por qué hace esto? ¿Y usted por qué se comporta diferente? ¿Y usted por qué habla diferente? Esa es mi oportunidad de ser luz. Ya estoy siendo sal, ahora voy a ser luz. Y te voy a hablar de la luz que es Jesús. Y por esa luz es que yo soy así. Y por esa luz es que yo me conduzco diferente. Es por esa luz que mi comportamiento como cristiano, mi vida como cristiano es diferente. Mi conducta es diferente. Ahí entra en operación la luz. ¿Por qué? Porque mis palabras entonces son consecuentes con mi acción, con mi vida. Mi vida está siendo sal, mi comportamiento está siendo sal. Y cuando me preguntan, entonces soy luz. Comunico el mensaje del Evangelio. Doy esperanza a aquel que está perdido. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy día? Que muchos hablan primero y luego al ver sus acciones, pues nadie quiere escucharlos. Y encontramos cristianos 007, ¿no? Espías. Nadie sabe que son cristianos en realidad. Y entonces llega un cristiano, otro cristiano, y, hola, yo soy cristiano. Usted también es cristiano, y todos, ¿usted es cristiano? Sí, yo siempre he sido cristiano. No sabía. Muchos hablan y luego sus acciones contradicen lo que hablan. No hay una consistencia real. No se vive conforme a lo que hablan. Y eso es algo triste y lamentable. Ahora la pregunta es, ¿qué hace la luz? Y eso sería una pregunta bastante obvia, ¿no? Pero pues hay que hacerla. ¿Qué hace la luz? Alumbra, ¿no? Ilumina. Si usted prende la luz, el encendedor, y no prende el bombillo, pues ¿qué hace? ¿Lo deja ahí? No, usted lo cambia para que funcione, que sirva ahí para su propósito, que alumbre. Así que lo primero que hace la luz es manifestar las tinieblas y todo lo que pertenece a las tinieblas. Podríamos pensar en un salón que está oscuro, que no podemos ver nada, pero después de que se enciende la luz, podemos ver la condición del salón. La luz manifiesta lo que hay. La oscuridad no niega que haya cosas, pero la luz manifiesta lo que hay. Podríamos verlo de esta manera en un sentido: no hay conciencia de las tinieblas hasta que aparece la luz. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La luz viene y hace evidente las tinieblas, la oscuridad. Así que el primer efecto de la venida de Cristo fue ese: poner en evidencia las tinieblas. Y hoy es igual cuando usted y yo, como creyentes, personas buenas, santas, entramos a un ámbito de nuestra familia, de nuestro trabajo, y llegó el cristiano. Y como que todo el ambiente cambia, la dinámica cambia, o eso se espera. Todo cambia, porque llegó la luz. Y la luz manifiesta las tinieblas. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué los que hacen actos perversos siempre lo hacen en la oscuridad?
Los pecados siempre se hacen en lo oculto. Pensemos en un violador. Él no está al descubierto, a la luz del día, en medio de la gente, haciendo su daño. Él lo hace en lo oculto. Y podríamos pensar en muchas cosas más con referencia al mal. El ladrón se oculta y roba mayormente en la noche. Aunque hoy día, bueno, con esta seguridad, pero... El asunto es que la oscuridad cubre tal maldad y permite que esa maldad se dé sin ningún freno. Así que nuestra primera influencia como luz es mostrar qué es lo que pertenece a las tinieblas. ¿Qué es aquello que es tinieblas? Bueno, veamos a un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es luz, todo lo contrario a lo que son las tinieblas. No murmura, no chismosea, no miente, no roba, no asesina, no daña, no... Bueno, en fin, usted lo sabe. Juan 3:19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Piensa en usted. Cuando usted va a hacer algo malo, ¿qué es lo primero que hace? Ay, no, yo nunca hago nada malo, pastor. No, usted mira para todo lado. A ver quién está por ahí que se lo olvida mirar para arriba, ¿no? Pero bueno, normalmente el hombre ama más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no quiere que se le descubran. Y Cristo nos enseña que los hombres por esa razón no vienen a la luz, porque en la luz se ponen en evidencia y serán reprobadas todas sus obras. Y es por eso que, claro, ellos no quieren esto. Y podemos recordar entonces por un momento la vida de Cristo. ¿Por qué perseguían a Cristo? Porque querían matar a Cristo los religiosos de la época, fariseos, saduceos, escribas. Porque la pureza y la santidad de Cristo les incomoda, les molesta. Porque Cristo hablaba con autoridad. ¿Y qué es hablar con autoridad? Pues lo que hablaba lo vivía. Hay gente que habla mucho, ¿no? Pero su vida hay poco que desear. Cristo muchas veces sin decir una palabra en contra de ellos, los incomodaba. Y comienza entonces a través de su enseñanza, de su predicación, de su proclamación, a colocarlos en evidencia. Ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera están muy limpios, blancos, pero por dentro tienen huesos de muerto. Son inmundos, intocables. Recuerde la cultura del tiempo de Cristo. Los muertos era un tema de impureza, una persona inmunda. Y a eso los está llevando Cristo. Y por eso lo odiaron. Y por eso nos odia muchas veces. Y no, nosotros no abandonamos a nuestra familia cuando nos volvemos cristianos. Ellos nos abandonan a nosotros. Porque no soportan la luz. Y no es porque uno se crea el más santo ni el perfecto, sino porque ya no compartimos lo que ellos comparten, lo que ellos hacen. No lo compartimos y así sea con nuestra presencia ahí, pero con una actitud que no muestra que no está de acuerdo con eso, pues ellos van a comenzar a distanciarse. Naturalmente eso pasa. No sé si le ha pasado a usted, pero a mí hace 26 años que conozco del Señor, y cuando conocí al Señor era joven, y con quien yo me rodeaba mayormente eran jóvenes, y cuando se dieron cuenta que yo era cristiano y empecé a hablar, hasta el sol de hoy no los volví a ver. Ellos se distancian. Uno quiere atraerlos a la fe, uno quiere ser luz para ellos, pero esa luz muchas veces los, como decimos, encandelillan y lo que hacen es huir, porque no quieren esa luz. ¿Podríamos nosotros entender esta verdad?
podríamos aplicar esta verdad de Cristo a nuestra propia vida. Solo viviendo como verdaderos cristianos, al igual que Cristo, podemos causar ese mismo efecto. Así que si su familia, que es impía, borracha y desordenada, todavía dice, ay, venga, no, ahí hay que analizar algo. Ahí hay que evaluar. Si todavía me invitan a sus fiestas, debemos evaluar eso. Peor aún, si a mí me gusta ir, debemos evaluarlo. Ahora, no ha terminado. No solo se revela las tinieblas, sino que también explica las tinieblas. Ya como lo hemos visto, nadie puede humanamente explicar la verdad del mal en la humanidad. Ningún filósofo ha podido. Debemos saber que el cristiano tiene la verdad con respecto a esta situación. El cristiano tiene la respuesta. Explica de manera sencilla que el hombre está separado de Dios, esto es muerte espiritual como consecuencia del pecado. Y por eso es que el hombre está como está. Esto es algo que solo los cristianos saben y que somos responsables de darle a este mundo. Dios ha diseñado al hombre de tal manera que no pueda vivir de verdad a no ser en relación con Él. Y el hombre, lamentablemente, desde la creación, desde la caída, empieza a distanciarse geográficamente de Dios, como espiritualmente. Y entre más distante de Dios está, más espesas son las tinieblas, la oscuridad. Dios no puede simplemente que nosotros lleguemos a, de alguna manera, encontrar el mecanismo. Dios es quien provee el mecanismo, la forma en que esa separación, ese distanciamiento se reduzca, en que esas tinieblas sean menores. Y Dios ha colocado normas, y si nosotros no nos conformamos a ellas, pues andamos de una manera equivocada. Y esa es la causa fundamental del problema. Y de todos los problemas que tenemos, esencialmente es nuestra relación con Dios. Ese es nuestro primer problema. Porque el hombre separado de Dios es enemigo de Dios. Y tener a Dios como enemigo, déjeme decirle que es un problema. Al diablo es nuestro enemigo como iglesia. Pero tenemos a Dios quien nos guarda. Pero tener a Dios como enemigo, ese sí es un problema. Y el hombre caído tiene a Dios como su enemigo. Por eso el llamado es: vuélvete en amistad con Él. Y eso es lo que hizo Cristo. Cristo con su obra nos reconcilió con Dios. Y nos hizo amigos de Dios. Pero nuestro corazón caído, nuestro egoísmo, la malicia, los pleitos, los conflictos, los malos entendidos, los celos, la envidia, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la guerra, hambres y todo lo que usted ya sabe, es debido a nuestro pecado. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Las tinieblas es el pecado. Ama más el pecado que la vida en Dios, que tener comunión con Dios, una relación íntima con Dios. Ese es el problema. Esa es la respuesta a la pregunta: ¿cuál es el problema del hombre? Nuestro pecado. Y podríamos entonces preguntar: sí, pastor, pero Cristo ya vino. Sí, Cristo ya vino. La luz vino. Pero los hombres amaron más las tinieblas. El hombre ama más su pecado. El hombre se aferra más a su maldad. Se endurece en su corazón. Y eso es lo que nosotros vemos que nos rodea. Y seguiremos viendo. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Muchos, a pesar de que saben qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo santo, prefieren el mal. Prefieren vivir haciendo el mal. Y se cubren tras un manto de religiosidad.
No, es que yo creo en el Señor caído, en la Virgencita del Carmen, y yo voy a misa y hago esto, y algunos cristianos también, supuestos cristianos, no, yo voy a culto el domingo, y yo oro, y yo hago esto, y hago aquello, simplemente un manto de religiosidad, pero no un verdadero arrepentimiento, no una verdadera convicción de lo que necesitamos. El hombre sabe que algo anda mal. El ser humano sabe que algo anda mal, pero sin embargo lo único que hace es tratar de taparlo, de ocultarlo con otras cosas. ¿No ha hablado usted con adictos? Usted habla con un adicto y lo que le dice a uno es, uy, nunca pruebe esto, que esto es muy malo. Uy, el que es borracho, uy, no, usted no se meta esto, y ahí, todo el día ebrio. Uy, usted no haga esto de andar con muchas mujeres, que eso le trae problemas, pero tiene 3. Saben que las cosas están mal, pero no pueden hacer nada para cambiar. El problema del hombre, por lo tanto, no está en su intelecto, no está en la información que requiere, ni siquiera en su propia voluntad. El problema del hombre está en su naturaleza. ¿Cómo le vamos a pedir a un árbol de guayabas que nos dé mangos? ¿Cómo le vamos a pedir a un hombre caído, muerto, que viva como santo, si los placeres y las pasiones de este mundo le dominan? ¿Cómo? El hombre podría, y de hecho lo ha intentado, educarse y dirigir su propia vida y conseguir quizás en su propia capacidad, en su naturaleza, distanciarse de ciertas prácticas pecaminosas y llega a un moralismo, pero se da cuenta que sigue siendo pecador. Y eso es una gran condenación. Los hombres se están consumiendo en el pecado, en la maldad, están en dirección a una eternidad de condenación. ¿Y sabe quién tiene la respuesta para eso? Usted. Ustedes. Esperaba que me dijeran amén. Ustedes tienen la respuesta. Tienen la respuesta para sus hijos. Tienen la respuesta para su familia. Tienen la respuesta para sus amigos, vecinos. Pero a veces el miedo, el temor, la vergüenza nos mantiene callados, silenciosos. Y la luz que veremos en la tarde, terminaremos de ver, está escondida. Y más con nuestro comportamiento. Esta es una gran condenación, hermanos. Yo no sé si a usted le preocupa ver a su familia, sus amigos que usted dice que ama y que sabe para dónde van, y usted se queda callado. La filosofía no da solución. A la filosofía ni le gusta la idea. No le gusta que se le diga que su conocimiento es vano, que su conocimiento es simplemente eso, información. Y si vemos muchos hombres eminentes, es que tal, va a hablar tal persona, es una eminencia en esto, en aquello. Pero vaya, mire sus vidas personales, frustrados, desconcertados, amargados, sintiéndose peor, sintiéndose despreciados. Pero el Evangelio nos conforta. El Evangelio nos hace entregarnos a nosotros mismos y ir a la luz, exponernos a la palabra, exponernos a la verdad. El Evangelio ilumina nuestra mente. El Evangelio nos muestra el problema. Es el único que nos muestra esa verdad. Y sí, esa verdad nos humilla. Esa verdad nos hace rendirnos a los pies de Cristo, doblegarnos a sus pies y humillarnos. Pero es mejor ahora. Es mejor ahora doblegar nuestro orgullo y correr delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Y estoy seguro, completamente seguro, que el Señor te va a perdonar. Él lo va a hacer. Pero corre a Él, corre a la luz.
La luz va a poner en manifiesto cosas que ni aún tú sabías. Y a veces vamos a la Biblia y la leemos y nos encontramos con la suciedad, el mugre que hay en nosotros. Aún siendo creyentes, con todo lo que nos falta. Nos debemos saber que somos luz, que debemos resplandecer para otros. Somos testigos de la obra de Dios. Hemos probado, hemos experimentado la luz de Dios en nosotros. ¿Cómo no hablar de eso a otros? ¿Cómo no proclamar esa verdad que ha transformado nuestra vida, que nos ha hecho diferentes a aquellos a quien decimos amar, a quien decimos apreciar? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre no necesita más información. El hombre no necesita más carreras, más formas de estudiar. El hombre necesita nacer de nuevo. Necesita una nueva naturaleza que le haga amar la luz y odiar las tinieblas. El hombre necesita volverse a Dios. Y para eso nosotros estamos sobre esta tierra. Ese es nuestro propósito, llevar ese mensaje y decirle a todos aquellos que están en oscuridad y tinieblas, hay esperanza, hay un camino, hay una salida. El hombre y la mujer que necesitan de Dios están esperando de usted escuchar la voz de Dios a través de su iglesia. Escuchar que hay una salida, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor viene y trae la luz para manifestar la oscuridad de las tinieblas, pero no lo hace con el propósito de condenar, lo hace con el propósito de salvar. Él no viene a señalar y a decir, uy, vea lo malo que usted hace, vea lo impío que usted es, hijo del diablo. No, Él viene a traer su luz para traer esperanza, para generar un consuelo en un mundo que no encuentra consuelo. El Señor nos hace nuevos, el Señor nos transforma, nos da nuevos deseos, aspiraciones, una perspectiva de vida diferente. Y usted y yo vivimos en medio de una sociedad que ama las tinieblas. No tienen esperanza. Tú recibiste el Evangelio por gracia. La pregunta es, ¿lo has dado por gracia? ¿Qué ve la gente en ti? ¿Qué pueden decir de ti? La gente ve en ti algo que atraiga, algo que le haga tener hambre y sed de Dios, o más bien que no quieran saber de Dios. El apóstol Pablo, y concluyo con esto, 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Solo tú y yo somos la luz del mundo. Vivamos y actuemos como hijos de luz. Oremos.